¿Qué tal? Buenos días. Sigue la polémica en torno a la ley del sí es sí, cuyos primeros efectos son justo lo contrario a lo que se buscaba con la norma, porque los primeros beneficiados por ella están siendo los condenados precisamente por delitos de agresión sexual o violación, que ven rebajadas las penas que se les impuso conforme a la ley anterior. Las reacciones dividen al gobierno. Algunos ministros reconocen que los jueces solo aplican la ley frente a la ministra de Igualdad, que tacha a los mismos jueces de machistas, mientras el goteo de rebajas a los violadores continúa. Los estereotipos, el machismo, puede hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes. Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues unificar esa doctrina. La carrera judicial ha reaccionado en contra de las descalificaciones de Irene Montero. El Poder Judicial se ha expresado con la más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos desde el gobierno. Por su parte, otra ministra, la de Derechos Sociales, insiste en que una parte de los jueces se ha convertido en oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que por el momento mantiene su apoyo a la norma tal y como está redactada. Bueno, y mientras los gobiernos discuten quién lanzó el misil que cayó en Polonia, los habitantes de la localidad donde cayó tratan de sobreponerse al miedo y a la pena por la muerte de una persona que recibió el impacto mientras trabajaba la tierra en su tractor. Mientras Ucrania sigue negando que haya sido uno de sus misiles, como parece corroborar incluso el principal afectado, Polonia. Lo cierto es que de haber sido un misil ruso, la situación tensaría al límite el papel de la OTAN en el conflicto. Hablaremos de este asunto y también del Mundial de Qatar, porque estamos ya a solo 4 días de esa celebración del fútbol. Se nota que Qatar es un país con poca tradición futbolística y con normas de libertad de expresión también muy distintas. Que se lo pregunten a este reportero danés a quien interrumpieron en pleno directo prohibiéndole grabar en la calle. Otra dificultad que van a notar los aficionados está en la cartera. Hoy hablaremos de cuánto nos costaría ponernos en Qatar a ver algún partido del Mundial en directo. Pues faltan muy pocos días ya para el comienzo. El domingo podremos ver ya el primero de estos partidos y ya estamos viendo imágenes para la historia. Por ejemplo, el momento en el que un presentador de la televisión danesa, como decimos, pregunta en directo cómo está siendo la experiencia. Y le contesta, lo pueden ver ustedes mismos, porque el personal de seguridad que apareció en un momento allí en un carrito de golf interrumpe al periodista danés que está cubriendo esa Copa del Mundo. Le amenaza incluso con romper la cámara de protesta, diciéndoles que si han invitado a todo el mundo, ¿por qué les están molestando y por qué no les dejan grabar? Bueno, pues aquí ven esa situación tensa que finalizó después de mostrar su acreditación, y aunque están tratando de impedir que grabe nada, que grabe la calle, que grabe imágenes del exterior, pues estas imágenes se han hecho virales. And this is the accreditation. We can film anywhere we want. There are only, of course. But only for the Qatar. Qatar, you have because the Qatar is a No, we don't need permit. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Bueno, menudo lío a 4 días para que empiece el Mundial de Fútbol de Qatar. Pero claro, conviene preguntarse a estas alturas si sabemos realmente dónde se encuentra este país, porque llegar hasta allí no va a ser fácil. Y miren qué cuesta encontrarlo en el mapa, porque es un punto muy pequeñito dentro de toda la península arábica que está justo aquí. Su capital es Doha y viene a tener el tamaño, más o menos, para que se hagan una idea, de una provincia española, por ejemplo, la provincia de Valencia, más o menos es el tamaño. Está muy cerca de otras ciudades, dentro de Dubái, Abu Dhabi, dentro de Emiratos Árabes Unidos, los cuales a lo mejor muchos utilizan como campamento base. Es un poco más barata que Doha y a lo mejor aprovechan aquí. Ahora, hay una distancia considerable. No hay duda de que se trata del campeonato del mundo más extraño que hemos encontrado en cuanto a la situación en los últimos años. Vamos a ver por qué. Este día, esta palabra, Qatar, fue el principio del fin. Viendo a los cataríes celebrar, estaba el todopoderoso presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que acudía porque su país era el favorito, pero el dinero cambió muchos votos. Tournament after tournament. Así que puso a trabajar a la fiscal general de su país y el FBI detuvo a 13 miembros de la FIFA. Algunos habían cobrado más de 1 millón de euros en sobornos a favor de Qatar. Se habían bañado en dinero. Ese fue el final de Blatter y Platini, la dupla que manejaba el fútbol mundial.
Pero Qatar ya era la elegida. Sometimes I feel like I'm in prison. Siento que estoy en la cárcel, así habla un obrero en Qatar. Es la denuncia que hace Amnistía Internacional sobre los abusos a trabajadores para la construcción de estos espectaculares estadios. Las cifras oficiales del país hablan de 30 trabajadores muertos. Investigaciones no oficiales las elevan a más de 6.000. Deben aceptar nuestras normas, dijo este embajador del Mundial Qatarí hace pocos días, y eso incluye considerar la homosexualidad una enfermedad, una forma de vulnerar derechos humanos. Todo esto deja gestos, como el de Rod Stewart, Nati Peluso o Dua Lipa, que rechazan actuar en el Mundial, y también esta reflexión. Lo único que puede hacer es no verlo. Como dice Ibai Llanos, que tampoco irá a Qatar, en nuestras manos solo está ver o no el Mundial. Se celebrará igualmente, pero nos enfrenta a la realidad de un fútbol muy diferente del que se juega lejos del dinero. Bueno, pues este aluvión de críticas en torno a muchas cuestiones de este país no cesan. Pero ojo, el Mundial se va a jugar allí, los equipos van. Pero claro, muchos se encuentran, por ejemplo, con falta de alojamiento. Encontrar dónde pasar la noche se ha convertido en un quebradero de cabeza para los miles de aficionados que viajan a Doha. Fíjense que una noche de hotel puede llegar a costar 5.000 euros y ya están surgiendo, por suerte, alternativas más baratas. Aficionados al fútbol de todo el mundo han comenzado a tomar las calles de Doha. ¡Tunisia, Tunisia! Llegan para animar a su selección. Graham es inglés, tiene 78 años y 15 entradas para presenciar los partidos de Inglaterra. Fingers crossed. Cruza los dedos para que su selección repita la gesta de 1966. Viajar a Qatar ha hecho tambalear su economía. Calcula que se gastará más de 7.000 euros entre entradas, vuelos, comida y alojamiento. Con los precios de los hoteles disparados, hay aficionados que optan por una alternativa más barata. Containers convertidos en habitaciones para 2 personas con todo lo esencial para el descanso por poco más de 100 euros la noche. Toda la gente que va a venir acá es la gente que viene a disfrutar del Mundial. Un gasto no apto para todos los bolsillos. Varios medios denuncian que la organización podría haber contratado aficionados de otros países para hacer frente a la falta de hinchas. Mientras en Bangladesh se preparan para verlo por televisión, las banderas ondean en los tejados de la ciudad e incluso en las bicicletas. Los puestos de camisetas han aumentado sus ventas hasta el punto de que los sastres se han visto obligados a hacer horas extra. En Dhaka sus habitantes tienen el corazón dividido. Argentina y Brasil parecen ser los equipos más populares. Bueno, en Uruguay, allí se vive también el fútbol muy intensamente, una fiebre del fútbol de la que encontramos una muestra. El país marca récord de ventas estos días de televisores y de sofás. Vamos, están que se los quitan de la mano. Se venden, por ejemplo, 20 unidades por hora. Fíjense, camisetas y pelotas también ha aumentado su demanda, pero bueno, nos llama mucho la atención lo de los televisores, quizá no tanto, pero ya que venga complementado con el sofá, pues un poco sí, ¿no? Lo tienen claro, allí es verano, por cierto. Los eventos deportivos aumentan el consumo, la necesidad. Y las ventas de televisores para nosotros, lo que es Puntal, aumentaron. Viste que como es que la clásica, la gente mira en el sofá con la mesa ratona, con la picadita y bueno, y es lo que más estamos vendiendo. Contentos con los resultados que nos vienen dejando las compras, pensando en vivir el Mundial en sus casas. Bueno, y hablamos de otro hito que se pudo contemplar ayer en prácticamente todo el mundo. La humanidad retoma su antiguo anhelo de conquistar la Luna, ya lo hizo hace 50 años, más de 50 años, pero desde entonces no ha vuelto ningún humano a pisar nuestro satélite. 12 astronautas lo hicieron entre el año 69 y el 72 y ahí se detuvo la carrera espacial con la Luna. Pues bien, la NASA y la Agencia Espacial Europea retoman esta senda, pero hablan ya de la Luna como una estación de camino para ir a Marte. 3, 2, 1,
Por fin la misión Artemisa 1 está en el espacio. Tras varios intentos frustrados estos últimos meses, la nave Orión y este cohete, que mide lo mismo que un edificio de 17 plantas, han despegado con éxito desde Florida. Estamos explorando más allá de nuestro planeta, comenta Bob Cabana de la NASA. La agencia estadounidense vuelve a lanzarse a la conquista de la Luna y cuenta con aportaciones privadas y con la Agencia Espacial Europea en esta nueva etapa. Y ojo, porque esta vez se considera a la Luna como una parada intermedia para llegar a Marte. Live on the moon in order to prepare to send humans all the way to Mars. Enviar seres humanos a Marte, que será más allá de 2040. Pero volvamos al presente. La misión 1 de Artemis consiste en orbitar alrededor de la Luna. Orión no lleva tripulantes, solo maniquís vestidos de astronautas, y recorrerá 65.000 kilómetros en 25 días. Artemisa 2 se prepara para 2024, ya con humanos, pero sin alunizar. There's a lot out there to explore. And this is the next beginning. And this is the Artemis generation. Hay mucho que explorar, este es un nuevo inicio y esta es la generación Artemis, afirma Bill Nelson. Si todo va bien, en 2025, dentro de algo más de 2 años, volveremos a ver estas imágenes sobre la superficie de la Luna. Esta vez será en color y probablemente con al menos una mujer debajo de estos trajes de astronauta. Cuando se haga, desde luego, se va a ver de otra forma, con muchísima más nitidez. Bueno, vamos a hablar con la doctora Cristina Ramos Almeida, científica titular del Instituto de Astrofísica de Canarias, precisamente sobre este lanzamiento. ¿Qué tal? Cristina, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, Cristina, ¿qué se nos ha perdido en la Luna ahora? A ver. Bueno, muchas cosas. O sea, realmente se ha parado un poco la carrera espacial, ¿no? El querer llegar a la Luna, pero ahora el interés quizás es prepararnos para las futuras misiones, ¿no? Para la exploración del sistema solar, entre otros, pues Marte, ¿no? Que sería el siguiente objetivo. O sea, hace 50 años, digamos que fuimos a librar por nosotros y por todos nuestros amigos de que ya hemos llegado, pero no salía ningún proyecto que fuese interesante con la Luna de por medio. Pero ahora sí, parece que es una estación, una base para ir a otros planetas. Exactamente. O sea, hay mucho interés, sobre todo también desde el punto de vista científico, porque se quiere probar, una de las cosas que se quiere probar es el efecto de la radiación en los astronautas y en todos los materiales que irán en esas futuras misiones a Marte, por ejemplo, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está protegida por el campo magnético de la Tierra, entonces se quieren hacer todos estos experimentos en la Luna para ver pues, cuál es el efecto de la radiación cuando no tienes ese escudo protector, ¿no? Y por eso quieren hacer una base lunar, también quieren hacer el Gateway, que es una estación espacial que va a orbitar la Luna y todas estas cosas. Bueno, pronto este módulo sí va a alunizar, ¿no? Este módulo debería estar en la Luna. El Artemis, esta primera misión, el Artemis 1, no va a alunizar, simplemente van a probar el nuevo sistema de lanzamiento, que puede llevar más carga y es mucho más versátil, entonces van a hacer un vuelo de prueba alrededor de la Luna, se van a alejar bastante y luego van a volver. La segunda misión, Artemis 2, sí que va a ir tripulada y van a probar órbitas diferentes y otras configuraciones. Y la Artemis 3 es donde van a ir los astronautas que van a alunizar. Y va a ser la primera mujer que va a poner un pie en la Luna, ¿no? Lo cual es pues, un hito importante también. Para celebrar también, efectivamente. Después la intención es, una vez se haya experimentado cómo estamos sin escudo, cómo soportamos la radiación, utilizar la Luna como base de lanzamiento. Porque claro, allí la atracción de la Tierra en teoría es menor y se puede, en un futuro más o menos lejano, bueno, pues despegar sin tantos problemas, ¿no? ¿O no es ese el motivo? Quizás, bueno, puede ser una de las razones, pero sobre todo una de las cosas que quieren hacer es hacer esta base lunar para que los astronautas aprendan a vivir allí. Esa es una de las principales razones, ¿no? Para ser capaces de tener ahí una base que además puedan mover, van a tener incluso un rover para poder desplazarse en la Luna y todo eso es fundamental para luego hacer lo mismo en Marte, por ejemplo, ¿no? Y el objetivo de la Estación Espacial Internacional que van a construir en la órbita de la Luna, pues también será el lugar desde donde salgan otros satélites que vayan más lejos y también quieren medir cosas que no se pueden medir desde la Tierra, ¿no? Por esto que comentábamos del escudo de protección y demás. Qué bueno, o sea, van a ir entrenando un poquito allí para lo que pueda venir luego. Sí, sí.
Ha sido la tercera cuando se ha lanzado este módulo, ¿eh? ¿Qué es lo más difícil a la hora de...? Yo imagino que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero fue a la digamos tercera, ¿qué es lo que más miran los técnicos? O a la cuarta, ¿no? Han sucedido varias cosas. Ha habido desde problemas meteorológicos, ¿no? Hubo 2 tormentas que se cruzaron por el camino. Luego también hubo problemas con fugas en el sistema de combustible. También hubo un detector de temperatura que funcionó mal y decía que un motor estaba más caliente. Han pasado como todas las cosas que podían pasar y claro, la NASA es muy cuidadosa, ¿no? Y quiere que todo salga perfecto. Entonces, pues bueno, finalmente ha sido a la cuarta o a la quinta. Es que no debe ser fácil, ¿eh? Porque estamos hablando de uno de los módulos, bueno, el módulo más pesado que se ha lanzado ahora, vamos, en la historia al espacio. Y claro, eso ahí tú sabrás bastante. O sea, la atracción de la Tierra, lo que es la gravedad, es una fuerza que imposibilita, que es muy fuerte, que impide precisamente el poder lanzar bueno, pues masas como esta al espacio, ¿no? Claro, de hecho ese es el nuevo sistema de lanzamiento, te permite lanzar naves mucho más grandes y pesadas, ¿no? Que es realmente lo que uno necesita si quiere mandar instrumentos para medir cosas al espacio, pues estos módulos para ser capaces de vivir en la superficie de la Luna o de Marte, ¿no? Hace falta que sea eso, que muy versátil para que lo puedan cambiar dependiendo de las características de la misión. Y eso, que sea, que pueda albergar espacio para incluir muchas cosas, etcétera, ¿no? Claro, porque ahí va toda la instrumentación para investigar, todas esas cosas poco no pesarán. Exactamente. O sea, van en su línea. Bueno, y después me imagino que habrá colaboración para todas las investigaciones que se vayan a hacer. No sé si de alguna manera se ha abierto camino o se ha abierto algún tipo de posibilidad de vía para que quienes quieran realizar experimentos se los puedan ir haciendo desde aquí. No sé, experimentos por encargo, por así decirlo. Sí, bueno, también de las cosas más bonitas, ¿no?, de esta misión Artemis es que ya no es la carrera de ver quién llega primero y, ¿no?, el orgullo nacional o de una institución, sino ya es un proyecto mucho más colaborativo, ¿no? Lo lidera la NASA, pero está la Agencia Espacial Europea, la japonesa, la canadiense, hay muchas, ¿no? Y entonces, muchas agencias e institutos pueden poner sus experimentos en estas misiones y esto pues tiene mucho valor, ¿no? Por ejemplo, en el Artemis 1 iban nanosatélites, que son satélites tan pequeñitos como una caja grande de zapatos, que van a medir cosas como, por ejemplo, hay algunos que llevan levadura para ver el efecto de la radiación en organismos vivos en el espacio. Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues de todo esto nos valemos las distintas instituciones. ¿Para cuándo vamos a tener más astronautas en la Luna de nuevo? ¿Para 2025? 2024, dicen por ahora, pero bueno veremos, ¿no? Lo veremos, trataremos de verlo y de estar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Una vez más. Bueno, pues vamos a volver a nuestro país con la polémica de la que se habla en estos días. En medio de esta tormenta que ha generado la aplicación de la ley del sí es sí, tiene muchísimo morbo el acto el que van a coincidir esta mañana el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la ministra de Igualdad. Es en la inauguración del 8º Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Allí justo está nuestra compañera Silvia Mascareño. Silvia, buenos días. ¿Han vuelto a cruzarse reproches en ese acto que se han encontrado ya? Buenos días, pues no, o al menos no públicamente, o al menos no por ahora. No ha habido declaraciones previas y eso que lo hemos intentado. Hay muchísima expectación de los compañeros de los medios aquí, pero ninguno de ellos ha querido hablar, ni la ministra de Igualdad, ni el fiscal general del Estado, ni tampoco el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y eso que todos ellos coinciden hoy aquí en el Senado en un acto en el que, como decía, se concentran los principales protagonistas de la que ha sido la polémica jurídico-política de las últimas 24 horas. Recordemos que la ministra acusó de esas rebajas en las penas después de la entrada en vigor de la ley del sí es sí, a las interpretaciones machistas y sesgadas que estaban haciendo los tribunales. Así que muy pendiente de lo que ocurra hoy aquí en el Senado. Por ahora no ha habido declaraciones, pero no se descarta que alguno de ellos hable después del acto, después de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La ministra Irene Montero acusa a los jueces, ya lo saben, que están rebajando las condenas de machistas, además de añadir que incumplen la ley, mientras miembros de su propio gobierno, como el titular de Interior, lo que pide es respeto para los jueces. En el archipiélago, por el momento, no se ha producido ninguna revisión de condena.
Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Rechazo de la ministra de Igualdad a las revisiones de pena bajo el marco de la conocida como ley del solo sí es sí. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad. Apelando a un informe de Naciones Unidas donde se advierte: el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Mientras el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska: un principio sustancial y principal en un Estado democrático es respetar las resoluciones judiciales. Rechaza que se dude de los propios jueces. Por el momento la ley eleva penas, pero también reduce el castigo mínimo máximo solo en el caso de que no existan agravantes. Confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres. Esto empuja a algunos abogados a pedir que se revise la condena de sus defendidos. De hecho, es algo que ampara el Código Penal, que permite que la condena pueda revisarse si la nueva ley resulta más favorable para el caso. Lo que puede haber es que haya un importante número de solicitudes de revisión, pero creo que los casos están acotados y son muy puntuales. Hasta el momento, con estas revisiones, se habría puesto en libertad a 4 condenados por delitos sexuales y se han rebajado un total de 8 condenas con sentencia firme. Rectifiquen. El error que han hecho es irreparable, pero hay un error todavía más profundo y es perpetuar ese error para siempre en el tiempo sin cambiar la ley. El Partido Popular llevará una moción al Senado exigiendo al Gobierno poner sobre la mesa la ley de forma urgente. Unidas Podemos, por su parte, rechaza modificarla y en cuanto al Gobierno piden a los tribunales que unifiquen doctrina. En este sentido, se espera que antes de que acabe el año el Supremo se pronuncie por primera vez. Y atención con una de las últimas novedades en torno a esta ley del sí es sí, porque el abogado de los violadores de la manada pretende apoyarse en la nueva ley para rebajar la pena de al menos uno de sus defendidos. No ha dicho su nombre, pero en principio el único que podría beneficiarse de la rebaja sería Ángel Bosa, condenado a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016. De confirmarse la entrada de un caso tan mediático, va a calentar aún más la polémica en torno a la nueva ley del sí es sí. Parte del gobierno de Sánchez carga contra los jueces, juzgándoles de aplicar mal la ley. Otra parte recuerda que lo único que hacen es precisamente aplicar la ley. Bueno, ayer conocimos la opinión de la Asociación de Jueces para la Democracia. Hoy estamos intentando hablar con otra asociación, la Profesional de la Magistratura, para saber su opinión sobre este asunto. Mientras tanto, cambiamos de tema, miramos hacia la guerra. Nadie cree que el misil que mató a una persona en territorio polaco proviniera de Rusia. La propia Polonia ha aceptado las explicaciones de la OTAN. Nadie salvo Ucrania, que niega tener responsabilidad sobre ese incidente mortal. La OTAN le reconoce que la responsabilidad en todo lo que ocurre es de Rusia, pero le recuerda que el misil es ucraniano. El análisis preliminar realizado por la OTAN apunta a que el incidente ocurrido este miércoles fue provocado precisamente por un misil antiaéreo de esta nacionalidad. El presidente polaco descarta un ataque sobre su territorio. Absolutamente nada indica que fuera un ataque intencional contra Polonia. Y el secretario general de la OTAN lo corrobora. El incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender su territorio contra los ataques con misiles de cruceros rusos. Aún así, Stoltenberg reprende a Moscú. Esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa con su guerra ilegal. Y el Kremlin aprovecha para reprender a su vez a aquellos países que realizaron declaraciones sin fundamento sobre quién disparó el misil. Pese a que la OTAN y las autoridades polacas sostienen que el misil provino de Ucrania, Zelensky sigue responsabilizando a Rusia y pide participar en la investigación. Necesitamos que nuestros especialistas se unan a las operaciones de la investigación internacional y tengan acceso a todos los datos disponibles, solicita el presidente ucraniano. Pide acceder hasta este punto, el lugar de la explosión que provocó la muerte de 2 granjeros polacos. La policía examina ahora cada fragmento encontrado en ese cráter. La tragedia ha sacudido a este tranquilo pueblo de Przewodów. A Mateusz le tocaba comenzar a trabajar en esa granja unas horas después del impacto. Cuando me dijeron que esos hombres estaban muertos, pensé que me iba a desmayar. Me puse pálido. Ese podría haber sido yo.
Joana recuerda todavía cómo se acercó a la ventana y vio una monstruosa nube negra a apenas 100 metros de su casa y una posterior bola de fuego. Predsevodov se encuentra a apenas 6 kilómetros de territorio ucraniano. Los vecinos siempre han temido que la guerra traspase la frontera. ¿Quién no tendría miedo? Todo el mundo tiene miedo, porque somos los más cercanos. Esta es la esquina más cercana a la frontera, cuenta este vecino. Expertos en balística y misiles de Polonia investigan el incidente con el apoyo de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Mientras en Jersón tratan de volver a lo más parecido a la normalidad. La población acude hasta la plaza central de la ciudad para recibir ayuda humanitaria. Muchos no tienen qué comer. Cruz Roja también se ha desplazado hasta este punto para proporcionar asistencia médica. Los vecinos pueden incluso cargar ahí sus móviles gracias a los generadores que se han instalado. En las aldeas cercanas, que también han sido liberadas, ya han comenzado los trabajos para retirar las minas que han situado el ejército ruso en muchas calles. Unos artefactos que ya han hecho explosión, en algunos casos hiriendo a algunos vecinos, como a ese niño que están viendo. Bueno, y Naciones Unidas confirma que hay acuerdo entre Rusia y Ucrania para extender otros 4 meses la exportación de grano de los puertos ucranianos, que expiraba el próximo 19 de noviembre. Kiev quería que esa prórroga fuera durante un año, pero finalmente ambas partes tendrán que volver a negociar pasados esos 120 días. Por el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de Moscú. Y miren qué reprimenda le echa el presidente chino Xi Jinping al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Ocurrió en la cumbre del G20 en Bali. Xi le echó en cara a Trudeau que filtró a la prensa canadiense el contenido de una conversación privada entre ambos. En el vídeo se puede ver a los dos líderes políticos, uno cerca del otro, conversando a través de un traductor. Al presidente chino, en una rara muestra pública de su malestar, se observa que su imagen está cuidada al milímetro por los medios de comunicación chinos. Es casi la primera vez que le oímos la voz a Xi Jinping. Bueno, pues ahí le está reprochando a Trudeau que no fue apropiado al revelar sus conversaciones. Este aguanta el chaparrón como puede, le dice que cree en el diálogo libre y abierto, aunque ambos países no estén de acuerdo. Bueno, Xi Jinping mira hacia otro lado cuando él le está contando eso, pero le corta, le estrecha la mano y se marcha. No se va muy contento Trudeau tras la reprimenda. Bueno, los republicanos ganan finalmente la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero van a tener que prepararse para un gobierno dividido en estos 2 próximos años porque el Partido Demócrata de Joe Biden controla el Senado. Con la victoria de los republicanos, que probablemente va a liderar el congresista Kevin McCarthy, se pondrá fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. A pesar de que los sondeos pronosticaban una mayoría holgada de los republicanos en ambas cámaras, finalmente no ha sido así, pese a la bajada de popularidad de Joe Biden. Los demócratas han logrado mejores resultados de lo esperado. Hacemos aquí una pausa, volvemos enseguida. Y a las 11:40 de la mañana les preguntamos, ¿cree que usted que come bien, que lleva a cabo una nutrición adecuada? Vamos a hablar de la que llevamos aquí en Canarias. La compañía de seguros Vivaz ha hecho un estudio en el que habla de la percepción que tenemos sobre qué comemos y la realidad. ¿Qué nota nos ponemos sobre nuestra dieta? ¿Comemos bien o lo pensamos, pero en realidad no lo hacemos? Son algunas de las preguntas que se han hecho y esto es lo que han respondido. Cuando tengo prisa, preparado. Haga comida a domicilio, el haber mucho tema de pizzería. Pues por ejemplo en el desayuno sí que suelo comer cereales ultraprocesados. Si tienes pizzas por 2 euros, puedes parar y comer mucha comida basura. Comida barata, rápida. Hablamos con Juan Revengas, nutricionista, sobre esta percepción que tenemos y lo que realmente comemos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, no sé cómo lo llevamos aquí en Canarias, si creemos que comemos bien o no lo tenemos tan claro. Pues lo cierto es que sucede algo muy parecido a lo que sucede en el resto del país, ¿no?
Que la nota que se otorgan los consumidores, los españoles, pues es especialmente alta y que cuando luego se contrastan sus hábitos, pues resulta que hay una disparidad de criterios entre la nota que se dan los consumidores y lo que verdaderamente están haciendo. Para que nos hagamos una idea, los españoles valoran su dieta con un 7,3 de media y no hay grandes diferencias entre comunidades autónomas y en concreto la Comunidad Autónoma de Canarias se valora con un 7. Ya digo que desde la comunidad autónoma que peor se valora de nota media, que es un 6,9 en las Islas Baleares, al 7,6 de La Rioja, pues bueno, pues todos están entre ese 6,9, 7,6 y en este caso Canarias pues se dan un 7. Pero esa diferencia entre la percepción y lo que comemos realmente o cómo llevamos a cabo esa nutrición, ¿a qué se debe? Digamos, a falta de conocimiento o realmente es que nos engañamos a nosotros mismos? Yo creo que hay una parte de ilusión, es decir, que nos engañamos a nosotros mismos. Al mismo tiempo puede ser de que como España es un país de influencia mediterránea y la famosa dieta mediterránea, bueno, pues de alguna forma puede ser el elemento que creemos que está de alguna forma haciendo de lubricante en nuestra alimentación y que por eso creemos que es tan buena. Sin embargo, cuando contrastamos nuestros hábitos alimentarios con los de otros países de nuestro mismo entorno cercano, pues los resultados con respecto a lo mal, o si queremos lo bien que lo hacemos, pues son muy parecidos y la verdad es que están muy alejados de ese patrón dietético mediterráneo y que por lo tanto no merecería ni muchísimo menos precisamente esa nota que se dan muchos españoles entre el notable y el sobresaliente. ¿El problema está en los ultraprocesados? ¿Nos seguimos fijando demasiado en ese tipo de alimentos? Sí, más que nada porque es una oferta que de un tiempo a esta parte pues ha inundado el mercado y no tenemos más que ir a cualquier gran superficie, a cualquier supermercado y contrastar cuál es el porcentaje de superficie que se destina a este tipo de productos y la que queda para el producto fresco o la que directamente no es ultraprocesado. Y efectivamente, si están ahí es porque se venden y se ocupan tanto espacio, es porque proporcionalmente también hay un mayor volumen de venta de este tipo de productos. Esa es una parte del problema, lo mal que hacemos las elecciones a la hora de escoger elecciones que no son especialmente buenas, pero al mismo tiempo también tenemos que mirar hacia el otro lado y ver que no las estamos haciendo buenas, que también nos estamos alejando de las mínimas recomendaciones con respecto al consumo de alimentos vegetales frescos, que es una de las máximas más básicas que las administraciones sanitarias e instituciones como la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que hagamos y, como digo, no hacemos. Quizás sea una cuestión más que de gusto, Juan, de comodidad. Es decir, que tener que comprar un alimento fresco, prepararlo, nos lleva más tiempo a lo mejor que abrir un pack, ponerlo en el microondas y ya está. Sí, esta es una de las cuestiones que precisamente hemos sondeado en el estudio de Vivaz. Y yo creo que es una cuestión malentendida, porque el hecho de comprar y cocinar no solamente es más económico y más barato que el hacerlo a partir de otras opciones ultraprocesadas o, digamos, ya preparadas, sino que al mismo tiempo, aunque no lo creamos, también es más rápido siempre y cuando se tengan unas ciertas habilidades. Habilidades que, por otra parte, no son especialmente complejas. Es decir, no necesitamos hacer una carrera de ingeniería para cocinar y si se saben aprovechar, distribuir bien los tiempos, la verdad es que es uno de los mejores tiempos que podamos precisamente invertir en nuestra salud y, ojo, también en la de nuestros más pequeños. Bueno, un curso de esos me apuntaba yo, seguro. Juan, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, y de este estudio de la compañía de seguros Vivaz nos pasamos de nuevo al Mundial de Qatar. Miren este ejemplo en Chile, la historia de un niño de apenas 12 años que ha dibujado su propio álbum de cromos para ahorrar dinero a sus padres. Sus padres se muestran orgullosísimos de la generosidad del niño. El único pero es que no podrá cambiar las estampitas con el resto de sus amigos. Traza con mimo y esmero cada una de las líneas de las siluetas de sus ídolos. Gastón es el menor de 3 hermanos, tiene 12 años y desde muy pequeño el fútbol es su pasión. A las puertas de que se celebre el Mundial de Qatar, ha decidido dibujar su propio álbum de cromos para ahorrar tiempo y dinero a sus padres. No soy hijo único, no quería molestar tanto a mis papás para darme como ese lujo, por así decirlo, de tener ese álbum. No le falta detalle y es que Gastón utiliza todo tipo de rotuladores para colorear cada una de las figuras, especialmente la de sus ídolos, el argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez.
Le hice los dientes, porque no sé si lo ha visto, que a veces los partidos están, como por así decirlo, enojados, que a veces hasta muerde el jugador. El único inconveniente es que no podrá cambiar las estampitas con sus amigos. Tamara, madre de Gastón, asegura estar sorprendida de las habilidades del pequeño de la casa. Él me dijo que él lo hizo como mejor hacérselo él y crearlo él, que comprarlo y hacer como más gasto. Tras completar con éxito el álbum, toca disfrutar de su pasión, el fútbol, a través de la televisión. Bueno, pues como es niño, la mayoría de las personas no tienen pensado ir a Qatar, pero seguro que hay quien se lo está pensando. Vamos a ver cuánto nos costaría. Iván Codina, gerente de Creamos tu Viaje. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, muy buenos días. Bueno, Iván, suponte que me quiero ir a Qatar ahora. Vamos a intentar hacer un presupuesto porque no tengo muy claro si me va a dar o no me va a dar con lo que tengo ahorrado. Por ejemplo, ponerme allí un billete de avión, ¿en cuánto estaríamos? Bueno, vamos a ver, estamos hablando que ahora mismo para la fecha, primero hay que ver el tema de los requisitos que podemos acceder a lo que es a Qatar, pero indistintamente de eso, un billete normal en temporada sin mundial estamos hablando en torno a los 500 euros ida y vuelta, 600 euros en torno más o menos desde Tenerife. A día de hoy, cualquier billete no baja de los 3.000, 3.500 euros saliendo desde Tenerife, que es un precio bastante importante. Claro, y luego Doha, que bueno, que no debe ser una ciudad con mucha oferta hotelera, ¿cuánto me costaría quedarme allí? Yo qué sé, 2 noches, por ejemplo. Claro, yo te puedo dar los precios de todo lo que va a costar a día de hoy. El problema, para empezar, es que la disponibilidad es casi limitada. Estamos hablando que la noche no baja ahora mismo de los 500 euros y el mayor problema ya no es solamente eso, sino que ya disponibilidad de entrada es imposible. O sea, a día de hoy no hay ni una sola entrada que haya disponible para cualquier partido, salvo que se contrate a través de una reventa, de las cuales estamos hablando de medios no oficiales. Claro, con lo cual tendríamos que subir muchísimo más, pero ya voy por 3.500, Iván, y la entrada ponte que la tengo a mano, pero ¿podría a lo mejor como alternativa quedarme, yo qué sé, en Dubái o en Abu Dhabi, que están más o menos cerca, para a lo mejor hacer noche allí, coger una guagua e irme a ver los partidos? El problema es que para entrar en Emiratos Árabes ahora mismo tenemos una normativa específica que entra en vigor justamente el día 20, el día que empieza el Mundial, y solamente para poder acceder el único medio posible es disponiendo de una entrada, disponiendo de alojamiento y cumpliendo una serie de requisitos que hay que hacer a través de una tarjeta que se llama tarjeta Haifa, que es una tarjeta que hay que solicitar previamente y con tiempo y que tiene que ser validada por las autoridades competentes del país para poder acceder, con lo cual estamos hablando que hoy en día, por desgracia, el que quiera hoy ir, salvo que cumpla con esos requisitos y que tenga la suerte de que se le valide en tiempo y forma rápida, es casi imposible ahora mismo poder acceder. O sea, que ya no es solo dinero, que si tuviese la pasta, que no la tengo, ya encima tendría que buscar unos requisitos que claro, que a lo mejor ya no daba tiempo para entrar. Efectivamente, ese es el problema. O sea, se ha puesto una normativa bastante estricta para poder entrar al país. Ya te digo, en las fechas desde que empieza todo, que es el día 20 hasta finalizar el campeonato, las cuales, pues mira, un poco para resumen y para que podamos tener en cuenta, es disponer de esa entrada, la cual hay que registrarla en esa plataforma del país, que es Haifa, tener un alojamiento, el cual tiene que ser un alojamiento registrado, autorizado y que también se registre en esa tarjeta Haifa, y a partir de ahí, si se cumplen esos requisitos y se nos aprueba, se nos manda un PDF con ese visado, vamos a llamarlo, el cual te autoriza a poder entrar. Lo positivo dentro de lo negativo es que ese visado de esa persona autoriza a 3 personas más que no tienen que cumplir esos requisitos, sino simplemente aunque lo cumpla uno es más que suficiente. Bueno, pues nada, ahí están los requisitos para quien a lo mejor todavía se atreva a intentarlo. Iván, muchas gracias, buenos días. A ustedes como siempre. Bueno, enseguida llega Ponte al Día. Wendy, Pedro, no vean el disgusto que tengo, que al final me voy a quedar sin ir a Qatar a ver un partido de fútbol, qué sé, cualquiera. Vaya, por Dios, Roberto, hombre, buenos días. Un buen viaje es este, Roberto? Sí. Bueno, calma, que todavía Qatar sigue dando que hablar, compañero. Nosotros en Ponte al Día hoy, pues bueno, queremos volver a vivir con los más de 7.000 vecinos que tiene el municipio del Paso, pues bueno, ese partido de Copa oficial, y es la emoción que supone que un histórico como lo es el Español se desplace hasta la Isla Bonita para enfrentarse al Atlético El Paso. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es tan emocionante? Pues escuchen bien este dato.
barato, y es que un jugador del Español cobra en torno a los 2 millones de euros al año, mientras que el salario mínimo de un jugador del Atlético El Paso al mes es de tan solo 600 euros. Oye, que hay una diferencia abismal. Vamos a abordar hoy este asunto. Vamos a estar allí en directo en El Paso y también tenemos otros asuntos. Hace un par de meses comenzaba, bueno, pues el curso escolar y con ello también puede traer consigo para los más pequeños de la casa los piojos. ¿Cómo evitarlos? ¿Qué tratamientos podemos utilizar? Todas esas dudas nos las va a resolver nuestra farmacéutica Laura Botella, y pendientes de la última hora muchos más contenidos, muchas más historias y protagonistas aquí en Ponte al Día, que comienza a continuación en cuanto termine Atlántico Noticias. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Si alguna vez se han sentido estresados, nerviosos por presentarse una prueba o un examen, es que no conocen a los universitarios o preuniversitarios de Corea del Sur. Dicen que es el examen más duro del mundo. Hace que todo un país se paralice por un día para que los alumnos que se preparan a esa prueba de acceso durante 10 años puedan definir su carrera, dónde la van a estudiar o simplemente si van a poder entrar a la universidad y cambiar su estatus social o económico para el resto de sus vidas. Un dato más, el examen dura 8 horas. La policía surcoreana despeja las calles para evitar atascos que impidan a los estudiantes llegar a tiempo a la prueba de acceso a la universidad. Más de 500.000 estudiantes se enfrentan al considerado test más competitivo del mundo. Por eso los padres abrazan a sus hijos antes de entrar en medio de una multitud de reporteros. Este alumno explica que el accidente de Halloween en el que murieron más de 150 jóvenes les ha afectado mucho a la hora de preparar esta prueba, un examen que dura 8 horas con tan solo un descanso de 10 minutos entre materia y materia. De hecho, los estudiantes se preparan durante una década. Solo el 2% es capaz de lograr calificaciones que les den acceso a las prestigiosas universidades con lazos directos a grandes empresas como LG, Hyundai o Samsung. Este padre explica que el accidente de Itaewon fue un periodo de miedo y gran incertidumbre para los jóvenes. De hecho, como se espera que los examinados se reúnan tras acabar la prueba para celebrarlo, el primer ministro del país ya ha anunciado que habrá medidas adicionales de seguridad. Bueno, pero sin duda más complicada es la situación de los estudiantes en Colombia. Una encuesta revela que la educación tiene un acceso desigual en el país. En las zonas rurales, por ejemplo, es muy difícil que los pequeños lleguen a la escuela. Apenas tienen ordenadores, tampoco tienen ni mesas ni sillas a veces. Una realidad a la que muchos padres se enfrentan. Ante la falta de recursos, sus hijos abandonan los estudios. No es ni una gincana ni un parque de tirolinas con puentes de madera. Para poderle garantizar el derecho a la educación a estos niños. Como denuncia este padre, es el riesgo que corren algunos niños y niñas de Colombia para poder ir al colegio. De hecho, nosotros no conocíamos, es un puente que se ve que durante años no se le ha hecho mantenimiento, es una vía terciaria, luego entonces es el municipio el correspondiente. Así, el derecho a la educación es una de las asignaturas pendientes del país. Faltan carreteras, transporte, pero también sillas, mesas, material. En un salón se atiende más de 55 estudiantes. Marcho por el futuro de mis nietos. Las nuevas tecnologías tampoco parecen haber llegado y es lo que denuncian sus familias. De hecho, según un informe realizado a 18.000 hogares colombianos, el 74% de los padres quiere que sus hijos sigan estudiando, pero el 42% reconoce que lo más probable es que no puedan hacerlo por la falta de recursos. Sobre calidad educativa estamos encontrando que donde mayor preocupación tienen los colombianos y lo ven como una alarma es que los niños y las niñas deben reforzar los aprendizajes en matemáticas y en lectura. Tienen menor conocimiento del uso de la evaluación, pero también de la utilidad de la educación para el avance y progreso en la vida. En este sentido, un dato revelador, porque apenas el 60% de los encuestados cree que ir a clase resulta útil para la vida diaria. Bueno, y volvemos al espacio. Estábamos antes con la última misión a la Luna, ahora nos fijamos en la última imagen del telescopio James Webb. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? ¿Dónde te habías metido, Antonio? Llevamos una semana aquí trabajando. Viajando al espacio. Mirando, observando. Claro, contactando con James Webb, supervisando lo de Artemisa también. Que todo la gente piensa que es venir aquí, salir aquí al plató y empezar a hablar, y no, todo esto requiere un trabajo de investigación. Efectivamente, ¿verdad? aquí traigo esta imagen, Roberto, recién obtenida por ese telescopio, por el James Webb. Esto es curioso, ¿no? Bueno, aquí no, ellos lo dicen
porque siempre le buscan parecidos, ¿no? Formas. Ellos dicen que es foto de un reloj de arena, ¿no? Estamos viendo esa forma, ¿no? De dos triángulos que se juntan en el centro. Pero bueno, lo interesante aquí, que nosotros no lo vemos, por supuesto, lo ven los científicos, es que dicen que ahí en el centro justo de esa imagen, donde se juntan los vértices de esos triángulos, se está formando una protoestrella, que es una estrella, además, en fase cero, ¿no? De las más jovencitas. Dice que tiene 100.000 años aproximadamente, que mide entre un 20 y un 40% de lo que mide nuestro Sol, o sea, ese sería el tamaño, y que esto que estamos viendo a su alrededor, tanto esos gases, esa materia, tanto la azul como la roja, de todos los colores, es la energía, el material que libera esa estrella al formarse, que todavía ni siquiera tiene forma esférica, que se está formando, está adquiriendo la forma esférica y todavía no se forma gracias a esa fusión nuclear, que es lo clave en las estrellas, ¿no? Esa fusión nuclear. Pues ahí en el centro está esa protoestrella y llegan incluso a decir los científicos que ahí incluso podría verse como un ejemplo de cómo se pudo formar el sistema solar, nuestro sistema solar, pues mirando al centro de esa imagen. Espectacular lo que nos está ofreciendo James Webb todas estas semanas que llevamos viendo foto tras foto de lo que hace en el espacio. Oye, ¿nos cambia el tiempo o qué? ¿Qué nos pasa? Cambia el tiempo. Sí. Estamos a jueves, estamos prácticamente en ese día de transición. Venimos de un verano en prácticamente noviembre, sí. El verano no ha terminado este año prácticamente, de no ser por esas lluvias que llegaron, ¿verdad? En su momento, exacto, en Hermión, sí, no ha habido verano. Bueno, no ha habido otoño. Pero fíjate lo que está llegando ahora para los próximos días. Esto es viernes, sábado, domingo. De hecho, a partir de mañana por la tarde viernes y la madrugada del sábado se esperan estas precipitaciones, bueno, interesantes. Llegan sobre todo por el norte de las islas, regarán el norte sobre todo de Gran Canaria, también norte, nordeste de Tenerife, norte, nordeste de la isla de La Palma. Incluso mañana por la tarde podría caer algunas precipitaciones que serían débiles en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Y vamos a centrarnos en mañana y en la previsión, porque lo más relevante, aparte de esa lluvia también, es que vuelve el viento alisio con cierta intensidad. De hecho, para el sábado tenemos aviso amarillo por viento intenso y también por mal estado del mar por el norte. Y lo que vemos es una estampa típica de cuando tenemos viento alisio, ¿no? Esas precipitaciones que pueden caer, como decíamos, y esas temperaturas, Roberto, dato que mañana en las medianías de Gran Canaria pueden bajar incluso hasta 7 grados con respecto a hoy. Con eso lo dejo. ¿Dónde está el container? Sí, mañana ya 7 grados. Por fin llega el otoño, por fin llega el otoño. Bueno, pues estaremos pendientes hasta mañana. Gracias. De nada. Vamos a terminar hoy en Torrejón de Ardós, en Madrid, porque allí se han dado cita 22 escultores de hielo. Algunos de ellos son los mejores. Pues trabajan a 7 grados bajo cero, en el que es el primer festival de este tipo que se celebra en esa localidad. Las esculturas podrán verse hasta el 7 de enero en una exposición navideña. Con algunas imágenes de ellas les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11. Adiós, feliz día.